sido un año normal, pues ahora mismo estaríamos camino de la Plaza Pedro Cerolo para sacarnos la foto que nos sacamos anualmente y estaríamos preparando pues todo para mañana, ¿no? Para el encuentro que habitualmente hacemos en la agrupación de centro y preparándonos para la manifestación. La verdad es que hubiese sido un año bonito, ¿no? Porque poder conmemorar el 15 aniversario con todos estos actos que habitualmente hacemos en el partido hubiese sido una buena ocasión para reencontrarnos con muchísimos compañeros y compañeras que tuvieron la oportunidad de participar en aquella ocasión o los que lo vivimos desde otro punto de vista, pero que también fuimos partícipes de alguna forma, ¿no? Así que bueno, como nos tenemos que adaptar a la realidad, nos encontramos esta tarde en esta mesa de debate virtual que ha sido organizada por la Secretaría de Movimientos Sociales a través de la Delegación LGTBI Federal y junto a los compañeros de las Juventudes Socialistas de España y de la Sectorial de Diversidad del PSOE. ¿Vale? Quiero agradecer a todos vuestra colaboración y, por supuesto, destacar la participación de la FEL a través de, representada en esta ocasión por su secretario de organización, Lorenzo González, y de Juan Fernando López Aguilar, nuestro flamante ministro en aquel año de 2005, cuando se aprobó la ley, que seguro que nos va a contar muchas cosas interesantes. Como sabéis, España fue el tercer país de Europa, tras Bélgica y Holanda, y el cuarto por poquito del mundo, tras Canadá, en reconocer el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Fue una ley marcada por la libertad y la igualdad, dos de los ejes importantes en cualquier gobierno socialista y que por supuesto también lo fue en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno socialista había introducido un párrafo en el artículo 44 del Código Civil, como bien me señalaban antes Miguel Ángel y Lorenzo, donde señalaba que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Ese pequeño cambio legal supuso el cambio para miles de personas y sus familias. Como dijo el presidente Zapatero, y aquí lo voy a leer textualmente porque aún se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo y creo que es interesante, el presidente Zapatero dijo en aquella intervención: no estamos legislando, señoría, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos y vecinas, para nuestros compañeros y compañeras de trabajo, para nuestros amigos y amigas y para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. La ley del matrimonio igualitario dio respuesta a una reivindicación histórica del colectivo LGTBI, que recuperaba de esta forma no solo los derechos hasta el momento solo accesibles para las parejas heterosexuales, sino que con esta ley recuperaba la dignidad y la identidad negada. Si os recordáis, el PP decía entonces que la familia desaparecería con la aprobación de esta ley. Como hemos podido ver, la familia no ha desaparecido, sino que se ha enriquecido en su diversidad y de esa forma, a través del reconocimiento del matrimonio, del reconocimiento al matrimonio, perdón, lo que hemos conseguido es poner orden en nuestras vidas. Como sabéis también, el PP recurrió al Tribunal Constitucional en el 2012, recurrió al Tribunal Constitucional la ley del matrimonio igualitario y fue finalmente en el 2012 cuando se obtuvo la aprobación definitiva del TC al rechazar el recurso que la derecha había presentado y que decía que vulneraba el artículo 32 de la Constitución. Bueno, ya sabéis que algunos jueces conservadores comenzaron en el 2005 una campaña contra la ley, presentando cuestiones de inconstitucionalidad y bloqueando en el registro civil los expedientes de parejas homosexuales que intentaban contraer matrimonio. Y bueno, ya sabéis también que el PP pasó de recurrir la ley en el 2005 a participar en el orgullo en 2017, pues, y pasando por la boda de Maroto, etcétera, etcétera. O sea, nada que no conozcamos, ¿no? Pero hay que señalar también que ese recurso de constitucionalidad que interpuso el PP también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el cuarto motivo de inconstitucionalidad defendido por su partido, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos por anteponer
la legitimación y homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor. Bueno, como sabéis, todo aquello quedó en agua de borrajas. En el 2012, por fin, los que habíamos contraído matrimonio previamente pudimos dormir tranquilos porque sabíamos que nuestras uniones no iban a ser producto de simplemente unos años. Es verdad que el matrimonio igualitario nos ha dado igualdad simbólica y la dignidad, pero no han traído por completo la igualdad real. Y eso es constatable en el día a día, ¿vale? Sobre todo entre los numerosos delitos de odio que aún hoy se siguen produciendo en España, ¿no? El mayor porcentaje, como sabéis, se produce por orientación sexual o identidad sexual. Y bueno, y no lo digo yo, que lo dice el Ministerio del Interior. Así que lo que es evidente es que a pesar de haber conseguido un gran logro en el año 2005, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Y bueno, y ahora me callo yo, le voy a dar paso al compañero de Juventudes Socialistas, a Luis, para que presente a los ponentes que van a participar esta tarde y explique un poco la dinámica luego de las preguntas para las personas que están en la mesa, en la conexión que puedan participar, ¿vale? Muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por compartir esta tarde con nosotros y bueno, y allá vamos. Luis, para ti todo. Bueno, muchas gracias, Isabel. Como ha dicho Isabel, este acto tiene un doble objetivo, celebrar los avances conseguidos, fundamentalmente celebrar el cambio que hubo en el Código Civil, ese pequeño gran cambio legal que supuso tanto, y porque estamos orgullosos de lo hecho. Y también como socialistas, también este acto tiene como objetivo, porque no somos complacientes, un poco analizar cuáles son los retos de futuro para conseguir tanto la igualdad jurídica como la igualdad material de todas las personas que viven en este país, que es lo que como socialistas siempre tenemos como objetivo. Entonces, un poco para tratar este doble objetivo, van a intervenir, en primer lugar, va a intervenir el compañero Juan Fernando López Aguilar, que fue el ministro de Justicia cuando se llevó a cabo esa reforma del Código Civil. Luego intervendrá el compañero Miguel Ángel González, que proviene de la sectorial de diversidad y participación y además fue presidente de una de las entidades LGTB más importantes de España, que es COGAM. Luego intervendrá Loren González, que es el secretario de organización de la CLLGTB, al que agradezco muchísimo que esté aquí para darnos su visión desde los colectivos y desde fuera, que siempre es necesario. Y luego intervendrá representando a la Comisión Ejecutiva Federal del partido la secretaria de Movimientos Sociales, Mónica Silvana, un poco para que dé el posicionamiento de la dirección del partido. Así que sin más, Juan Fernando, todo es tuyo y simplemente decirte, Juan Fernando, que el día que se aprobó esa reforma, que yo estaba en el colegio, fue uno de los días en los cuales yo me decidí, el día de hecho que yo me decidí a afiliarme a este partido. Gracias. Adelante, Juan Fernando. Gracias, Luis, y buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos, ante todo. Es un honor y un placer participar de esta reunión y de esta conversación y solo aspiro a ser útil. Y voy a intentar hacerlo aportando valor añadido y, por tanto, dando por hecho que celebro este trabajo colectivo que en mi caso también es propio, como ministro de Justicia que impulsó esa reforma del artículo 44 del Código Civil que sabíamos perfectamente que iba a ser historia en España y en la Unión Europea. Y participo, por tanto, de todos los motivos por los que lo celebramos estos días en su 15 aniversario, pero voy a intentar eludir el lugar común en el que ya hemos estado estos días para intentar aportar algunas pinceladas con respecto del conocimiento y de la intrahistoria que me dio esa experiencia irrepetible, inolvidable para mí como ministro de Justicia que impulsó ese cambio histórico. Y lo voy a hacer intentando estructurar mi intervención en 5 puntos que comprimo como pildorazos y abriéndolos, por tanto, a la conversación. Ojalá el mayor turno de preguntas y respuestas que sea posible. Primer pildorazo. Es una constante en la historia de la democracia española desde la Constitución que todos los cambios, los avances que han hecho historia, han sido impulsados por un gobierno socialista con el voto en contra y la oposición ferocísima del Partido Popular. Y por tanto, tengámoslo claro. Estuvimos aquí siempre para promover cambios
y para resistir la crispación que ha sido siempre la estrategia elegida por la derecha y su baluarte hegemónico hasta hace poco, ahora compartiéndolo con Vox e incluso compitiendo con Vox en la franja de la extrema derecha, que ha sido Alianza Popular primero y el Partido Popular después. Y por tanto, todo mi apoyo al gobierno de España, que está sufriendo en estos momentos la misma deslegitimación en origen y en ejercicio que sufrimos los que acompañamos a José Luis Rodríguez Zapatero en aquel primer gobierno, después de haber resistido la oposición a la mayoría absoluta insoportable del gobierno de Aznar del que veníamos. Llegamos al gobierno y refutaron nuestra legitimidad para obrar los cambios, exactamente lo mismo que ahora están intentando negar legitimidad al gobierno que preside nuestro compañero y secretario general Pedro Sánchez, para obrar los cambios que ahora tocan. Segundo punto que quiero compartir. Vinimos a un gobierno de cambio, vaya si vinimos. Y ese gobierno de cambio en el Ministerio de Justicia, que me fue encomendado, tenía 3 objetivos principales. El primero, reforzar los niveles de igual dignidad con que se disfrutan los derechos y libertades en España. El segundo, una aproximación democrática y progresista a la seguridad, que comportó una reforma profunda de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, del Código Penal, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El tercero, modernizar la Administración de Justicia. Y vaya si lo hicimos. Pero me centraré en el primero, porque es el que nos convoca. Extender la igual dignidad con que se disfrutan los derechos y libertades en España. Y en este punto creo que el Ministerio de Justicia aportó lo que mejor se recuerda de aquella primera legislatura de Zapatero. Ley Orgánica de Violencia de Género, Divorcio Express, que fue un éxito sociológico extraordinario, que eliminó las penalidades procesales, económicas y hasta emocionales que reportaba el divorcio en España hasta que llegamos nosotros, eliminando su causalidad y por tanto el encarnizamiento procesal que hace falta para disolver un matrimonio y estableciendo la cesación del consentimiento como único cauce para disolver un matrimonio, la identidad registral de género que permitió a los transexuales por primera vez en España poder cambiar el sexo con el que estaban inscritos en el DNI con su verdadera identidad de género, pero también esta ley que hizo historia, la ley del matrimonio igualitario. Y en esta me centro. En primer lugar, era un objetivo prioritario del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cumplir la palabra dada y, consiguientemente, restaurar la credibilidad de la política, que estaba muy mal herida entonces. Veníamos de un gobierno de la mentira, el gobierno que intentó sobrevivir a lo que fue la tremenda conmoción del 11M, lo recordamos, a través de la mentira y perpetuarse a través de la mentira. Ni les cuento lo que fue su retórica de deslegitimación del gobierno en la lucha antiterrorista. Pero nosotros veníamos a restablecer la credibilidad de la política cumpliendo la palabra dada. Y habíamos dado la palabra de que estableceríamos el matrimonio igualitario sin segundo grado ni concesiones. Y vaya si se intentó que hubiera una especie de relectura de nuestro compromiso con concesiones o segundo grado, intentando diluir la idea de un matrimonio igualitario por algo parecido a un equivalente, a un subrogado, a una unión civil, a un partenariado civil, a una unión de parejas del mismo sexo, pero que no fuese matrimonio. Para nosotros era un compromiso vital restablecer el crédito de la palabra dada y, por tanto, matrimonio igualitario sin concesiones. Pero eso no iba a ser fácil y lo sabíamos muy bien. Y, por tanto, el segundo dato que quiero aportar con respecto de la intrahistoria es que establecimos una estrategia que la historia ha probado exitosa. Una estrategia para refutar las oposiciones que íbamos a encontrar desde el punto de vista jurídico, y las encontramos, pero también la oposición desde el punto de vista político que íbamos a encontrar, y vaya si las encontramos. La estrategia consistió desde el punto de vista jurídico en tener muy claro que el matrimonio igualitario cabe en el artículo 32 de la Constitución, porque el principal motivo del recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular, y es bueno recordarlo, era decir que el artículo 32 no habla de matrimonio igualitario ni mucho menos, solo dice que el hombre y la mujer podrán contraer matrimonio en condiciones de igualdad. Y por tanto, primera afirmación, la Constitución no solamente no prohíbe el matrimonio igualitario, sino que no lo excluye, lo que establece es que el hombre y la mujer contraerán matrimonio en condiciones de igualdad. ¿Por qué hace eso? Porque veníamos de un ordenamiento anterior a la Constitución, el franquista, que hacía que la mujer perdiera todos sus derechos por razón del matrimonio. Y lo que se trataba, por tanto, entonces era asegurar la igualdad de la mujer con respecto del hombre en el contrato matrimonial. Y eso ya era un paso de gigante en el 78. Pero en absoluto excluía el matrimonio igualitario. Y la segunda objeción jurídica con la que nos encontramos es la que pretendía que existía una suerte de interpretación etimológica o finalista del matrimonio. Por etimológico quiero decir que el matrimonio es para ser madre.
porque eso dice la palabra matrimonio, decían los que pretendían que el matrimonio tenía una radicación etimológica. Si no es para la maternidad, ¿para qué el matrimonio? Por tanto, un matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser matrimonio porque no puede engendrar. Es ridículo, es grotesco aferrarse a una interpretación etimológica de un concepto jurídico que es disponible para el legislador democrático. Eso impediría que una mujer tuviese patrimonio, si significase el patrimonio lo que significaba en el derecho romano. Es grotesco. E impediría incluso que pudiesen casarse personas que no pueden engendrar y lo saben. Por ejemplo, las que se casan a una edad muy avanzada, donde ya no son fértiles. Es ridículo. Y desmontamos ese argumento, lo desmonté en la tribuna del Congreso fieramente contra los que nos oponían esas objeciones jurídicas. Pero había también objeciones políticas. Una estuvo muy fuerte en el Consejo del Poder Judicial, y era que el gobierno de Zapatero pretendía una agenda de ingeniería social, experimentos con la sociedad, para producir cambios sociales que produjesen cambios ideológicos, experimentando con una institución de derecho natural como el matrimonio. Y esa posición estuvo fuerte en el repugnante informe que emitió entonces el Consejo General del Poder Judicial, dominado por la derecha entonces como ahora. No quiero mencionar el nombre del ponente de aquel informe, pero llegó a equiparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con la aberración de que pudiesen casarse 3 personas o 2 personas con su mascota. Una argumentación tan ofensiva que creo que solo sonroja recordarla. Y lo dije en la tribuna del Congreso, que esa argumentación retrataba a quien la firmaba, no supuestamente a la posición política a la que pretendía objetarle esa consideración. Y la segunda, además de la objeción con respecto de la ingeniería social, era la que pretendía que gobernábamos para minorías. Y a mí se me tendió muchas veces como ministro de Justicia, en las múltiples intervenciones que tuve entonces en medios de comunicación, la trampa de, por decirlo así, la trampa cuantitativa, la trampa de a qué gente iba dirigida la legislación que yo promovía. Me lo decían preguntando, ¿usted para quién legisla? ¿Para una minoría? ¿Para el 1% de la población? ¿Cuánta gente espera que se case con su ley? ¿Cuántos homosexuales se van a casar? ¿Acaso es una cifra significativa para legislar para ellos? Yo decía, en primer lugar, no tienen ni idea de lo que está hablando. Porque esta ley no está hecha para que los homosexuales se casen, como usted dice. Esta ley no está hecha ni siquiera para invitar a los homosexuales a que se casen, no ya para obligarles a que se casen, lo que sería absurdo, ni siquiera para invitarles, sino para permitir que lo hagan en condiciones de igualdad con las personas heterosexuales, que es una cosa distinta. Lo que significa que la ley no es cuantitativa, sino cualitativa, para que toda la sociedad sea más decente. Lo repetí infinidad de veces en los medios de comunicación. Me niego a calcular o a estimar qué población va a hacer uso de esta ley. Lo único importante es que esta ley hace mejor al conjunto de la sociedad, nos hace mejores como sociedad, más inclusivos y más decentes en su totalidad. Y luego, por supuesto, tuvimos que hacerle frente a la oposición en el curso de tramitación de la ley, en la que se conglomeraron entonces la derecha política, la derecha mediática y la derecha confesional, la Iglesia Católica y su jerarquía, que llegaron a marchar en procesión, lo recordamos, manifestaciones multitudinarias, una familia es papá y mamá. Y hubo que echarle mucho cuajo a eso, porque el ministro de Justicia, que era yo entonces, también era responsable de las relaciones con la Iglesia Católica, y eso me reportó dificultades personales. No quiero recordarlo, pero yo acudí a la entronización de Benedicto XVI como ministro de Justicia, porque formaba parte de mis responsabilidades. Y hubo unos cuantos cardenales que me negaron el saludo, que me negaron estrecharme la mano. No lo olvidaré en la vida. El nivel de crispación entonces contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su deslegitimación llegó a ser enorme en esa procesión en la que procesionaban juntos el PP y su cúpula con la jerarquía episcopal. Pero déjame decirte que retrospectivamente no solamente sabíamos que teníamos razón, sino que la historia ha probado que teníamos razón. Al PP le debería dar vergüenza su recurso masivo de inconstitucionalidad, que el Tribunal Constitucional desmanteló por completo, como estaba seguro que haría. El artículo 44 del Código Civil fue revalidado enteramente. La ley es de 2005, el recurso fue inmediato porque hay que ponerlo 3 meses después de que la ley se publique en el BOE, pero el Tribunal Constitucional resolvió en 2012 y lo desmanteló por completo. Pero es que además la Iglesia Católica creo que está más debilitada que nunca. Y creo que tendría que hacer una reflexión autocrítica con respecto de la ruindad que supuso su oposición ferocísima a aquella ley y a otras. Antes mencioné el divorcio express y déjame decirle que esa terminología está ahora perfectamente asumida. Pero en aquel momento la terminología divorcio express se acuñó mediáticamente para deslegitimar el divorcio por cesación del consentimiento. Y me decían, ministro Aguilar, ¿en qué caso usted pretende que sea más barato divorciarse que despedir a un trabajador? Como pretendiendo reflejar que yo estaba degradando la institución matrimonial.
Y mi respuesta era exactamente, lo has pillado. Exactamente eso es lo que pretende esta ley, que sea más barato divorciarse que despedir a un trabajador. Y la historia ha probado que teníamos razón. Y creo que en estos momentos el consenso social tan grande que existe con respecto de que hicimos historia en el sentido correcto de la historia con esa ley es absolutamente irrefutable. Concluyo diciendo que en aquel momento me dijeron en la tribuna muchas veces lo del matrimonio gay, que intentaban esgrimir como etiqueta para desprestigiar nuestra legislación y lo que estábamos haciendo. Afirmé muchas veces en la tribuna del Congreso que la ley no tenía como objeto que los homosexuales se casaran. De hecho, en España, las personas homosexuales siempre habían podido casarse, solo que con personas de distinto sexo. Ya era hora de que pudieran hacerlo con personas de su preferencia sexual, no con personas de distintos sexos, forzadamente como lo hicieron tantas veces en la historia. Y para eso hubo falta ser valiente. Fue necesario ser valiente. Esta es una frase que le recuerdo siempre a Pedro Serolo, con el que estaba permanentemente en contacto en aquel tiempo. Yo aprendí mucho durante aquel proceso legislativo y el coraje y el cuajo que hay que echarle para sacar los cambios adelante, porque hay que pagar un precio para ello y todos lo pagamos, yo también. Pedro Serolo decía que hay que ser valiente, pero además creo que hay que ser astuto. Y creo que lo fuimos también, con una correcta estrategia diseñada para que la ley calase en la sociedad, fuese asumida por el conjunto de la sociedad, por el conjunto del cuerpo social, en modo que muy poco tiempo después era una ley que tenía amplísimo consenso social, aprobada por una amplia mayoría de la sociedad española. Y por tanto, fue una ley en la que España demostró que no tenía que ir en el furgón de cola de las innovaciones legislativas que luego son transportadas a otras legislaciones. Por el contrario, en aquel momento España fue ejemplo y señera. Y termino con una reflexión, concluyo, que tiene que ver con mi experiencia actual como presidente de la Comisión de Libertad de Justicia e Interior. Sucede que soy también el ponente de la denuncia del incumplimiento flagrante de las autodenominadas democracias y liberales, en realidad regímenes cada vez más despóticos y liberales, que hay dentro de la Unión Europea, Hungría y Polonia. En Polonia hay una ofensiva contra lo que llaman la ideología LGTBI. Pretenden que la ideología LGTBI es una ideología importada, un cuerpo extraño, que la Unión Europea quería transportar a Polonia, animada por un socialista español, que fue el que estableció en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, y así me han demonizado en la prensa polaca al servicio del gobierno ultraconservador de Polonia. Todo esto demuestra que hay muchísima tela que cortar, pero que España en su momento se erigió como un ejemplo, como un modelo, como una vanguardia, una vez más rompedora en el frente de la lucha por la igual dignidad en el disfrute de los derechos y libertades. Y creo, por tanto, que hicimos historia en el mejor sentido y hemos clavado que España también puede ser un referente en avances de derechos y libertades fundamentales que luego prácticamente toda la Unión Europea ha hecho suya, hasta el punto de que la Constitución Europea, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consagra la prohibición de discriminación por orientación sexual, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que es antieuropeo, contrario al derecho europeo, discriminar a las parejas del mismo sexo cuando transportan su mochila de derechos sociales por el espacio de libre circulación de personas en la Unión Europea, y que, por tanto, impedirle a un cónyuge del mismo sexo los mismos derechos sociales de residencia o de pensión que se dan a las parejas de distinto sexo en el ordenamiento de otros Estados miembros es contrario al derecho europeo. Creo que ahí España claramente clavó una punta de lanza en la historia, en la mejor historia no solamente de España, sino del conjunto de la Unión Europea. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por hacernos ese recorrido y decir tantas cosas que, aunque parezca mentira, todavía hoy en día hace falta recordar en demasiadas ocasiones. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al compañero de diversidad, de la sectorial de diversidad, una persona muy querida para mí, Rafael González, que además, como decía antes, fue presidente de COGAM, una de las organizaciones LGTBI más importantes, que seguro que nos va a poner firmes y al día a todos aquí. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar. Gracias a vosotros, tanto al Grupo Federal LGTB como a Mónica, como a ti por invitarme a participar en este debate. Yo este debate, esta conferencia, la voy a tomar desde una perspectiva de lo que fui en aquel momento
de lo que fui en aquel momento y de los retos que nos supuso lo que es el matrimonio igualitario. Desde la perspectiva de un militante del PSOE y a la vez activista LGTB, de aquellos años tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Aquellos años fueron emocionantes. Pero si bien Juan Fernando nos ha descrito de una manera sublime, y la verdad es que he disfrutado cuando ha estado contando todo lo que ha supuesto para él y para el conjunto del partido y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el matrimonio igualitario, sí que es cierto que el matrimonio igualitario no se fraguó de la noche a la mañana, sino que fue un trabajo realizado fue un trabajo ganado por la lucha de las asociaciones LGTB y los colectivos LGTB que durante los años 80 y 90 y principios del siglo XXI pues hicieron todas las campañas por intentar ser un colectivo visible y que tuviéramos los mismos derechos que cualquier ciudadano. Si el matrimonio por fin se aprobó en el año 2005, fue fruto, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de pues, un militante de la sectorial de participación y diversidad y de un militante activista LGTB, fue, como he dicho, gracias a la lucha de los colectivos LGTBI. En un principio, el colectivo referente, a mediados de los 80, era COGAN, y luego pasó a serlo la FELGTB a principios de los 90 cuando fue fundada. Pero hasta la segunda mitad de los años 90, los colectivos LGTB encabezados por la Federación y nombre y representados por aquel inolvidable y nuestro queridísimo Pedro Cerolo, pues no se decidió por, digamos, reivindicar el matrimonio igualitario como un derecho fundamental para nuestras vindicaciones de aquellos momentos. Esto vino desde un punto de vista político importante, porque la estrategia que los colectivos en aquel momento, yo en aquel momento estaba militando doblemente, yo empecé a militar en el Partido Socialista en el año 1995 y ya militaba en COGAN en el año 1993, ¿vale? Pues la diferencia fundamental que tuvimos desde un activismo de finales de los 80, principios de los 90, a un activismo de mediados de los 90 fue algo fundamental y que fue Pedro Cerolo el que nos convenció para poder tener y poder conseguir nuestros derechos, entre ellos el matrimonio igualitario, que era tener una estrategia donde hacíamos partícipe al resto de la sociedad, queríamos hacer partícipe al resto de la sociedad de nuestras reivindicaciones. Teníamos unos planteamientos totalmente integradores. Yo me acuerdo cuando teníamos reuniones con Pedro Cerolo, que él nos explicaba, Pedro Cerolo, con toda la comitiva que siempre se reunía con los partidos políticos y que se reunió con el gobierno, en este caso con Juan Fernando López Aguilar, siempre nos explicaba que teníamos que intentar ser un movimiento, un colectivo simpático de cara a la sociedad, simpático para ganarnos nuestro derecho, que en aquel momento, pues por lo que estábamos luchando, era por el matrimonio homosexual. Todo eso unido, aunque a lo largo de los años 90, de la década de los 90, los partidos de izquierda comenzaron a unirse y a tomar como bandera nuestras propias reivindicaciones, las reivindicaciones del colectivo LGTBI. Y ya por último, el que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones del 14 de marzo del 2004, pues culminó con tan solo un año después, que es que se dice pronto. O sea, yo también quiero afianzar y reconocer a Fernando López Aguilar la prontitud con lo que el matrimonio igualitario, que era la reivindicación fundamental en aquel momento del colectivo LGTBI, pues al año siguiente, prácticamente al año,
prácticamente no, al año, porque en abril del 2005 fue cuando empezó la tramitación parlamentaria de la propuesta de ley. Entonces, al año se empezara con la tramitación del matrimonio igualitario, pues era muy importante. Otro de los factores importantes que hemos tenido en este país para la consecución del matrimonio y para lo que ha venido después ha sido sobre todo la visibilidad que durante los años 90, finales de los 80 y los años 90, el colectivo LGTB, de mano principalmente de las mujeres transexuales, han tenido la visibilidad que tuvimos. Y ahora me quiero acordar de personas que en aquellos momentos podían resultar asombrosas y podían resultar chocantes contra la sociedad, como por ejemplo la Veneno, como por ejemplo otro tipo de mujeres transexuales como Antonia San Juan, etcétera, etcétera, pues también ayudó mucho ese tipo de visibilidad para que el colectivo LGTB pudiera estar constantemente en los medios de comunicación y pudiéramos ser aún más simpáticos, como recuerdo que me decía nuestro queridísimo Pedro Cerolo. Y por último, lo que había dicho antes, que el PSOE ganara las elecciones del 2014, del 2004, fue fundamental para que todo lo que habíamos trabajado los colectivos LGTB dentro de este momento, que era el conseguir el matrimonio igualitario, pues se llevara a cabo. Esto lo viví como activista. Ahora voy a contar un poquito y no me voy a extender mucho, voy a contar cómo lo viví como militante del Partido Socialista. Si como activista lo viví emocionante, como militante del Partido Socialista, militando además en la sectorial de participación ciudadana que se llamaba en aquel entonces, lo viví aún muchísimo más emocionante, porque pude ver cómo compañeros que hasta entonces no habían sabido coger de la mano nuestras reivindicaciones, en aquel momento comenzaron a creerse nuestras reivindicaciones y hacer suyas sus reivindicaciones. Y esto tengo que decir una vez más, porque por activa y por pasiva, que lo conseguimos gracias a nuestras compañeras militantes del Partido Socialista Obrero Español. Nuestras compañeras militantes, nuestras compañeras feministas militantes dentro del Partido Socialista Obrero Español nos echaron una mano tremenda, En el 97, dentro del partido, en el año 97, creo que fue, en el 97-98, no me acuerdo, corrígeme Isabel si estoy equivocado, algunos formamos lo que es el Grupo Federal LGTB del Partido Socialista. En el PSOE de Madrid, en el que yo milito, Rafael Simancas, siendo secretario general, pues lo creó en el año 1999. Y a partir de ahí, la doble militancia activista y partidista me permitió ver las cosas no mucho más liosas, sino con mucha mayor claridad. Sabía lo que quería como activista y sabía cómo teníamos un plan para poder cambiar y poder hacer cambiar a nuestros compañeros del Partido Socialista para que en el Congreso del año 2000, en el que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, se reivindicara el Partido Socialista, reivindicara el matrimonio igualitario. Pero no todo acaba en el matrimonio igualitario y ya termino, para que puedan hablar los demás compañeros y tengan el mismo tiempo que yo. No todo se tiene que quedar en el matrimonio igualitario. Creo que en estos tenemos que ser conscientes todos de que hoy por hoy los derechos LGTB están en peligro. Están en peligro porque, como bien ha dicho Juan Fernando, la ultraderecha en Europa y la ultraderecha aquí en España están al acecho y tenemos que seguir luchando por
por lo que hemos conseguido y por conseguir más. Y la lucha, esta lucha se basa en seguir avanzando en derechos, siempre siguiendo, cuando un partido, en este caso el Partido Socialista, es valiente y apuesta por avanzar en todos los derechos, en los derechos de las minorías, entre comillas, entonces es cuando es un partido creíble y cuando es un partido completamente ganador. Desde que en el 2004 ganó Zapatero las elecciones hasta el 2008 se le conoce como la legislatura social del Partido Socialista, la más social del Partido Socialista por todas las leyes que se hicieron y por las leyes que se cambiaron. Esa valentía del Partido Socialista le llevó al 2008, a pesar de todos los pesares, a pesar de tener a toda la prensa mediática, a pesar de tener casi todo en contra, a que el Partido Socialista Obrero Español, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, ganara en escaños, pasáramos de 164 a 169, muy poquitos de la mayoría absoluta. Soy consciente, y ya termino, de que el Partido Socialista tiene que cumplir el programa electoral que presentó en las elecciones del año 2019. Cumpliendo ese programa electoral, vamos a cerrar y vamos a ser un muro de contención contra todo aquello que está atacándonos últimamente, que es la ultraderecha vil que tenemos en este país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Antes de dar la palabra al amigo Loren González de la CLLGTB, dos cuestiones muy rápidas. Una, me gustaría dar las gracias especialmente a una persona que se ha conectado, que es mi compañera trans de Juventudes Socialistas, mujer trans, Beth Edco, especialmente, que se haya conectado. Y luego a los intervinientes, pues voy a empezar a controlar más el tiempo porque Miguel Ángel, que lo quiero con locura, pero se ha extendido más de lo que me prometió que se iba a extender, así que voy a ser un poquito más riguroso con los tiempos. Pues nada, Loren, muchísimas gracias por venir. Gracias a toda la CLLGTB, porque sin las entidades LGTB, pues no estaríamos aquí hablando lo que estamos hablando a lo largo y lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Así que, Loren, tienes la palabra y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y especialmente a ti, Luis. Me puedes llamar amigo y me puedes llamar compañero. Yo no soy militante, pero me puedes llamar compañero. No soy militante y soy votante o no del Partido Socialista, porque al fin y al cabo nadie sabe qué es lo que vota, ¿no? El resto de personas. Os estaba escuchando atentamente y qué día más feliz fue el día que se aprobó el matrimonio. Por lo menos yo lo viví con una emoción increíble, porque además yo no sé si somos conscientes, quizás nuestra generación sí, pero las más jóvenes, que era de las primeras veces que se legislaba a favor del colectivo, porque toda norma siempre iba contra las personas LGTBI. Y al fin y al cabo el matrimonio lo que hizo fue regular situaciones existentes. No nos inventamos nada con la aprobación del matrimonio. Yo estaba escuchando mucho esta última parte del papel de los colectivos y de lo que decía siempre Pedro. Yo también lo recuerdo muy bien, de que fuéramos un movimiento simpático, pero a la vez que fuéramos rotundas a la hora de trabajar, ¿no? Cuando decía que ante las dudas, siempre valiente, ¿no? Siempre que tengamos una duda, adelante. La lucha del colectivo tampoco se ha planteado nunca contra nadie, ni ha pretendido tampoco reducir derechos a ninguna persona. Siempre ha trabajado, además, desde el diálogo, el consenso, ha sido como muy colectiva y se ha formulado siempre de manera positiva, ¿no? Yo creo que ha sido una de las características que ha tenido el movimiento del LGTBI, que en ese momento se consiguió impregnar a muchos partidos y a muchas partes de la sociedad,
y además creemos que el vencer convenciendo siempre nos ha funcionado muy bien. También es cierto que el movimiento nunca ha cedido en las reivindicaciones centrales, ¿no? En concreto, en la igualdad del colectivo. A mí sí que me gustaría también hacer una mención en este año a la igualdad de las mujeres lesbianas, de las mujeres bisexuales y especialmente de las mujeres trans. Yo aprovecho porque en todo espacio que tengo aprovecho para recalcar de manera muy profunda que las mujeres trans son mujeres y que los hombres trans son hombres, porque estamos asistiendo a auténticas aberraciones y se están diciendo auténticas locuras negando las identidades y atacando la dignidad de las personas trans en concreto. Pero esta no incluye la dotación. Perdona un momento, Loren, perdona un momento. Quien tenga el micro abierto, por favor, que lo apague porque hay interferencias y se escucha peor al que está hablando. Cuando me digas, Luis, ¿ya? Sí, Loren, sigue. Sí, ya puedes, Loren. Vale, gracias, estaba esperando. No, además voy calculando yo el tiempo también, que le voy echando de reojo un vistazo al reloj. Yo creo que la igualdad real que se consiguió con el matrimonio fue importantísimo. No hay que olvidar, y esto también es muy importante, que no solamente fue el matrimonio, que tuvimos una ley en 2007 registral para las personas trans que fue fundamental, fue muy importante. No se quedó coja porque faltaron cosas en ese momento, ¿no? Y creemos, y desde la FELGTB creemos también, y aquí ha salido en intervinientes anteriores, que esa igualdad real actualmente también está en riesgo. Por lo menos si no alcanzamos a entendernos en temas muy sencillos. Hace 15 años fue fundamentalmente el nombre, matrimonio y el contexto jurídico-político, incluida la adopción. Íbamos a romper las familias e íbamos a quemar el mundo, casi. Yo, cuando estáis contando cómo estaba el panorama en ese tiempo, recuerdo muy bien todas las declaraciones de la Iglesia Católica, de los sectores más conservadores, durísimos. El debate ahora mismo, no es ese, desde luego no es ese, pero tampoco es un debate de una ley, 2 leyes, 3 leyes, algunas partes sí o algunas partes sí. El debate aquí no se centra en cuestiones de ley, sino que aquí lo que estamos hablando es de derechos. El debate actualmente se centra en derechos y en cómo esos derechos se van a ejecutar y se van a plasmar en las leyes. Y desde luego aquí hay una línea roja absoluta para la FELGTB y las entidades que forman parte de la FELGTB, porque es además un derecho absoluto que se está cuestionando. Y es la libre autodeterminación del género. A mí absolutamente nadie me va a decir quién soy. Y menos todavía un psicólogo, una psicóloga, una psiquiatra, un psiquiatra, absolutamente nadie. Vamos a trabajar siempre con derechos y luego veremos cómo esos derechos se plasman en las leyes. Pero el objetivo no es la ley en sí, sino el derecho y el cómo se recoja ese derecho. Estoy rondando los 5 minutos y tampoco me voy a extender demasiado. A mí sí me gustaría terminar comentando alguna cosa muy rápida. FELGTB y yo mismo entendemos que los miedos son siempre legítimos en todos los niveles de la vida.
y que los cambios pueden generar miedo, sobre todo cuando se tocan elementos que a todas y a todos nos dan seguridad, fundamentalmente porque son pues, columnas de nuestra visión del mundo o porque estamos hablando de instituciones como fue el matrimonio en su momento o como ahora mismo es la autodeterminación del género, ¿no? Pero lo que sí que creemos que tenemos que tener claro es que el trabajo de la izquierda y la LGTB es una organización progresista en sus estatutos y en sus políticas. Nuestra obligación es seguir avanzando en derechos y ampliarlos, ¿no? De la misma manera o de la misma forma en la que hemos venido haciendo hasta ahora. Tenemos que vencer convenciendo. Y desde luego, ese sería, desde nuestra óptica, el reto fundamental, no solamente para la LGTB, sino también para otras muchas organizaciones de ámbito estatal y también de ámbito autonómico o locales. El matrimonio supuso un antes y un después para nuestras vidas, y no solamente para nuestras vidas, sino para crear una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria. Y desde luego el reto que tenemos por delante supone la protección y la dignificación de muchas personas a las que les debemos, desde luego, para empezar, un reconocimiento a quienes son. Yo con esto me estoy acercando a los 6 minutos, así que antes de molestar a Luis, ya me callo. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Loren, por todo, absolutamente por todo lo que has dicho. Y bueno, yo creo que has planteado cuestiones muy importantes y yo creo que es necesario que Mónica, que es la secretaria de Movimientos Sociales de la Comisión Ejecutiva Federal, pueda al menos dejar claras en unas pinceladas, pero dejarlo claro cuál es la posición de la Comisión Ejecutiva Federal de importantes cuestiones que tú has planteado y posteriormente pues se abrirá un turno para quien quiera preguntar, ¿vale? Pues Mónica, adelante, que es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por organizar este acto, principalmente gracias Luis, gracias Isabel y gracias a la sectorial de participación y diversidad. El objetivo no es otro que poner en común y que haya una única voz en el Partido Socialista dirigido a los colectivos. Por supuesto, gracias a la compañera, la Ejecutiva Federal, a Susana Ross. Somos dos ejecutivas que esta tarde estamos compartiendo, poniendo en valor lo que significó esa lucha y ese arduo trabajo valiente, como lo describió Juan Fernando en su momento, pero ahora también, como lo ha descrito, no solamente fue valiente hace 15 años en esa España de las libertades que nos dejó José Luis Rodríguez Zapatero con la fuerza de Pedro Cerolo acompañando esto, sino que es valiente ahora en la Comisión de Libertades. Así que gracias, compañero, una vez más por seguir este camino junto y seguir el legado que nos dejó Pedro Cerolo. Creo que es compromiso de todos mantener este legado. Seré lo más breve posible porque me interesa y me parece oportuno de que los compañeros y compañeras que nos están siguiendo de los territorios, veo aquí a Murcia, veo a Asturias, veo compañeros de casi todos los territorios de Canarias, por supuesto, de Barcelona, siguiéndonos, puedan intervenir y puedan preguntar. Por lo tanto, después de la España de las libertades que nos dejó Zapatero, creo que estamos con Pedro Sánchez a la cabeza como presidente de España y secretario general del partido, en la España de las oportunidades. Por eso este acto tenía un doble, y así lo hemos hablado con nuestra delegada federal, Isabel García, tenía un doble sentido. Por un lado, poner en valor que nadie les dé lecciones al Partido Socialista, porque hace 140 años defendemos las libertades. Y el movimiento feminista siempre fue, como bien lo han dicho, de la mano del movimiento LGTBI y debemos seguir ese camino. Por eso me parece muy importante la presencia en este acto de Loren, de la LGTB y de José María, de la Fundación Triángulo, porque con ellos fue posible en su momento esta gran ley, este gran logro, que fuimos pioneros y que sirvió, no dejemos de olvidar, el espejo que fue para Latinoamérica,
5 años después, Argentina aprueba su matrimonio igualitario, luego Brasil, luego Uruguay. Por lo tanto, fue un revulsivo para esta revolución inacabada que es los derechos LGTBI en el mundo hispanoparlante, ¿no? Por lo tanto, con ese objetivo, movimiento asociativo, partido unido, partido sectorial, juventudes socialistas, dirección federal, direcciones regionales, direcciones locales, esa es nuestra fuerza, ese es nuestro ejército, pero solamente unidos y con un único mensaje podemos hacer posible. Tenemos la oportunidad en esta España de las oportunidades que tanto habla nuestro presidente Pedro Sánchez, cuando una vez superado esta gran crisis que nos está dejando el COVID-19, podamos afrontar los cambios legislativos que España necesita para seguir siendo líderes y no quedarnos a la cola de los nuevos retos que tenemos por delante. Por lo tanto, yo quiero dejar claro, y no me voy a extender más, el compromiso del Partido Socialista Obrero Español, de esta dirección federal, en cumplir con lo que dijo en nuestros documentos que son públicos, que son oficiales, como son las resoluciones del 39 Congreso, donde incluye un paquete legislativo que primeramente pone en el top a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, porque lo entendemos, porque venimos muchos años luchando. Es la tercera proposición de ley ya que se presentó y que quedó votada en una ponencia y con el adelanto electoral no pudo salir. Lo dicen las directivas europeas y conjunto con Juan Fernando estamos intentando día a día que se desbloquee esa directiva que lleva 10 años bloqueado en el Consejo. Por lo tanto, muy importante dotarnos de ese paquete legislativo donde primero tenemos la Ley de Igualdad de Trato, una ley integral, tenemos un compromiso de sacar adelante la ley LGTBI que tanto los colectivos están demandando, y eso sí que es lamentablemente también esta ley quedó entre las que no se pudo aprobar con el adelanto electoral. Y tenemos en este paquete legislativo el sacar adelante la reforma de la ley /3/2007. Esta ley fue pionera y ahí una vez más agradecerle la valentía de Pedro Cerolo, pero y fundamentalmente de Juan Fernando como ministro de Justicia, en haber sacado adelante en su momento la ley que permitía a las personas trans el cambio registral, pero está claro que 13 años después quedó obsoleta y que tenemos que renovarla y tenemos que avanzar un poco más para terminar la despatalización. Por supuesto que entendemos que las mujeres trans son mujeres y que los hombres trans son hombres. Por supuesto que sí, yo tengo ese compromiso y así lo voy a defender. Y la cuarta ley, que es la que aún no está tan avanzada, pero que durante el gobierno anterior al que estamos se aprobó un plan nacional de delitos de odio. Ese es el cuarto compromiso que llevamos en nuestro programa electoral, que llevamos en el 39 Congreso, pero que además fue ratificado en el acuerdo de gobierno con el otro partido que compartimos gobierno, que es Podemos. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso. No hace falta ratificarse día a día con lo que lo aprobamos, solamente hace falta tener una coherencia entre lo que dijimos hace 2017 y lo que decimos ahora. Por lo tanto, compromiso personal a defender esa coherencia y con ese orden de prioridades, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad de dar otro paso de gigante, de terminar este paquete normativo y de otra vez ponernos a la cabeza de los avances dentro de lo que es el mapa de Europa en los derechos hacia las personas LGTBI. Este año no podremos salir a la calle, mañana las banderas ya están puestas en los balcones, mañana saldremos al balcón a reivindicar lo que queremos, y este año un mensaje muy especial a las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Ya era hora que en un orgullo rindamos y no se diga solamente orgullo gay, ¿no? Que se diga orgullo LGTBI, que hagamos un homenaje a las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Muchísimas gracias. Creo que, repito las palabras que ha dicho Juan Fernando, necesitamos ser valientes y astutos porque no se logra imponer para sacar algo tan difícil como son estas leyes tan complicadas de gestionar con tantos intereses en contra y que ha sido siempre tan difícil. Hay que ser astuto y hay que ser astuto también en la necesaria relación con todo el movimiento feminista dentro y fuera de la casa, ¿no? Dentro del partido, porque somos un partido que dialoga, que debate, que se pelea, pero que llega a acuerdos, y para eso están los congresos, cuando hay congresos para debatir las posturas, como lo venimos haciendo
haciendo hace 140 años. Así que muchísimas gracias, gracias a la compañera trans por sumarse a este acto, a Beth, y me gustaría dejar unos minutos para que puedan preguntar, al menos una respuesta rápida y que esto sea más participativo. Muchísimas gracias a todos y el compromiso de sacar adelante ese paquete normativo, como lo dijimos en los programas electorales, como lo dijimos en el acuerdo de gobierno con Podemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por todas tus palabras y por dejar claro cuáles son los compromisos del partido. Si os parece, vamos a abrir un turno para preguntar. Hay que darle abajo en los puntos suspensivos y para levantar la manita para preguntar, y por favor intentar que sean más preguntas que reflexiones, un poco para que todo el que quiera preguntar pregunte y un poco cumplir los tiempos que nos habíamos marcado para el acto, ¿vale? Pues quien quiera. No se atreve nadie a romper el hielo. José María, ¿quieres contarnos algo desde el Triángulo, por favor? Bueno. Rompes el hielo y luego te siguen, ya verás. No. Simplemente agradecerle el debate y que tengáis este espacio. Yo estoy escuchando, que es lo que he venido a hacer, y enhorabuena a todas las intervenciones. Ha sido muy interesante escuchar a Loren, lo que ha dicho, por supuesto a Juan Fernando. Un placer volver a escucharle y recordar aquellos días en aquella tribuna del Congreso, aplaudiéndole, y en las escaleras celebrando aquel momento que todos nos hizo vibrar. Pero sobre todo subrayar eso, la agenda que tenemos pendiente, que sabemos que no es fácil y que nos generará muchos espacios de trabajo necesarios, pero seguro que acabaremos con éxito y lo volveremos a celebrar a los pies de los leones. Bien. Alfredo, que ha perdido la palabra. Ya alguien se ha lanzado. Adelante, Alfredo. Muy bien, buenas tardes, compañeras y compañeros. Lo primero, enhorabuena a todos los que han estado implicados. Esa foto mítica, están muchos de aquí presentes. Y mi pregunta, para ser concreto, es a Juan Fernando sobre el matrimonio. El matrimonio hace 15 años nos puso adelante de una carrera. Ahora mismo fuimos faro de América Latina, pero América Latina se está dando pasos hacia atrás. ¿Qué podemos hacer nosotros desde a nivel legislativo y a nivel del Parlamento Europeo, esto quizá también a Silvana, para poder seguir empujando a esa América Latina que nos ve a España como referentes en materia de legislación LGBTI? ¿Qué nos está demandando Europa? Y qué nos está demandando también como referentes nuestros compañeras y compañeros de América Latina a nivel legislativo, más allá del matrimonio, aunque sé que esto es de matrimonio, pero ¿qué más podemos aportar como discurso en español para nuestros compañeras y compañeras de Latinoamérica? ¿Alguna pregunta más o respondemos? ¿Se anima alguien más? Veo a los compañeros de territorios. Yo creo que es mejor responder, ¿no? Y luego, como así la gente se va animando. Juan Fernando, ¿tienes tú la palabra? Sí. Juan Fernando, adelante. ¿Se me escucha? Sí. Gracias de nuevo. Ha sido un placer escuchar todas las intervenciones y, por supuesto, me evocan las dificultades que el cambio debe superar siempre. Para empezar, dentro de uno mismo. A mí me gusta recordar que yo a los 17 años era un rojo de libro y, sin embargo, la idea del matrimonio entre personas del mismo sexo no pasaba por mi imaginación de rojo de libro de entonces. Sencillamente escapaba por completo a las prioridades de un rojo de manual a finales de los años 70, cuando yo era un adolescente. Pero en contacto con la realidad y con sus transformaciones acaba siendo una conciencia general dentro del Partido Socialista, pero cuando pones en marcha la legislación te encuentras con que también al Partido Socialista hace falta sacudirlo desde dentro para superar muchas de las dificultades del debate que entonces se puso de manifiesto. Se mencionó antes que
un solo artículo del Código Civil produjo efectivamente un cambio histórico. Y es así. A veces me viene a la mente la memoria de la frase que pronuncia Neil Armstrong cuando pisa la luna por primera vez, ¿no? Small step for mankind, for man, great leap for mankind. Un pequeño paso para el hombre y es un salto para la humanidad. Un solo artículo del Código Civil obra esa transformación. Entonces se puso de manifiesto el debate con respecto de la adopción que el Partido Popular introdujo dentro de su recurso de inconstitucionalidad. Y nosotros adujimos entonces que introducir una discriminación por razón de orientación sexual a las parejas del mismo sexo con respecto del régimen de adopción, que entonces era un régimen abierto a las parejas de distinto sexo, eso sí que hubiera sido inconstitucional, por discriminatorio, directamente. Sobre todo teniendo en cuenta que en España siempre ha sido posible incurrir en un procedimiento de adopción desde la soltería. Si soltero se puede incurrir en un procedimiento de adopción, lo que no significa un derecho a adoptar, sino ser candidato a una adopción, ofreciendo todas las garantías, y un matrimonio de distinto sexo puede hacerlo, introducir la prohibición a hacerlo a una pareja del mismo sexo hubiera sido discriminatorio. Y todos estos saltos los dimos con un solo artículo. Lo mismo hicimos con la ley de identidad registral de género muy poco tiempo después, que también tuvo que superar muchas dificultades, incluso dentro del Partido Socialista. Por eso decía que hay que trabar alianzas para empezar dentro de nuestra propia familia. Creo que ese debate ahora está abierto. Cuando se apuntaba la posibilidad de cuál es la agenda de futuro inmediato. Efectivamente tenemos muchos desafíos que afrontar. Lo primero es que cobremos conciencia de cuál es nuestra fuerza colectiva si maduramos una posición, la hacemos nuestra, la hacemos de partido y tenemos el coraje de llevarla adelante. A veces eso requiere dar algunas variables. En este momento hay algunos debates en curso dentro de la familia progresista y en particular dentro del Partido Socialista. Tengamos el coraje de abordarlos y de darles una solución en positivo. Pero se ha hecho una pregunta específica por parte de Alfredo con respecto de la influencia que podemos ejercer sobre América Latina. Este es un esfuerzo en el que en el Parlamento Europeo me acompaña Mónica. Por supuesto, trabajamos codo con codo. Para empezar, para que la mirada hacia América Latina no decline, porque la Unión Europea, como consecuencia de la gran ampliación, ha girado el periscopio y ahora tiene una prioridad en otra dirección. El este, vecindad torturada de la Unión Europea, y África, que es un desafío gigantesco como el continente. Pero eso no significa que descuidemos nuestra influencia en América Latina. Y creo que hemos ejercitado un ejemplo. Y España, desde luego, es el conductor del interés estratégico hacia América Latina y de la mirada hacia América Latina en la Unión Europea. Pero antes de poder seguir influyendo positivamente en América Latina, digo dos cosas. Es cierto que en América Latina se está produciendo una regresión agresivamente antidemocrática en algunos países. Tenemos presente Brasil. ¡Qué horror! Conocimos el Brasil de Lula y ahora el de Bolsonaro. ¡Wow! Cambio tan acusado como el de Obama a Trump en los Estados Unidos. Y sin embargo, también en la Unión Europea se están produciendo retrocesos antidemocráticos. De manera que la prioridad principal es no permitir que la libertad retroceda en la Unión Europea. Y amenaza con retroceder, porque hay una fuerte pulsión reaccionaria, ultraderechista, nacionalista, xenófoba y eurófoba. Derrotarla allí donde se produzca, también en nuestro país, es prioridad absoluta, para después seguir ejerciendo una influencia positiva. Y lo segundo que puedo añadir, seguramente Mónica lo corrobora, es que la diplomacia europea debe hacerse más fuerte, debe madurar, pero en un sentido, en el sentido de manifestar su vocación global, su influencia a la altura de la enormidad de esfuerzo de ayuda al desarrollo humanitario que la Unión Europea despliega. Muy poca gente sabe que la Unión Europea es el campeón de los pesos pesados del mundo mundial en ayuda humanitaria. También en América Latina, solo que no lo hace valer en influencia diplomática defendiendo sus valores a través de esa diplomacia. La Unión Europea siempre prioriza la igualdad en derechos, la lucha contra la discriminación, por supuesto la lucha contra la discriminación de las mujeres, ni que contar la violencia contra las mujeres, la violencia de género, pero también la Unión Europea prioriza la remoción de barreras de discriminación contra las personas LGTBI en todo el mundo, también en América Latina, lo hace desde luego en África. Y para esto es imprescindible que la Unión Europea haga valer toda esa enormidad de su esfuerzo de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en influencia diplomática positiva. Y ojalá seamos capaces de seguir haciendo. Pero insisto, para eso, prioridad absoluta es combatir los retrocesos antidemocráticos dentro de la Unión Europea, también en España, que siguen siendo una amenaza. Bueno,
Voy a ahora a dar la palabra a las tres que vayan dirigidos y ya, si os parece, cerramos el acto para acabar un poco en el tiempo que nos habíamos marcado. Han pedido la palabra Ives, Miguel Ángel y finalmente Beth. Así que la palabra es vuestra. Pues, Ives. Hola, buenas tardes. Soy Ives Franquelo de Canarias, de la Sectoría de Participación y Diversidad. Veo muchas caras conocidas, el gran Juan Fernando, Alfredo, que el otro día en la televisión canaria hizo una entrevista que fue muy reivindicativa, hizo todo aquí en Canarias. Yo más que nada me quiero dirigir a juventudes. Yo este último año pues, me animé a estudiar en la universidad, mayor de 45, lo paga abuelete, y me encontré una polaridad, dos polos muy opuestos. Gente muy abierta, muy solidaria, muy reivindicativa, y después verdadero votante de Vox. O sea, verdadero machista, homófobo, racista en la universidad. Y a mí me sorprendió. Yo soy un hombre sin estudios, o sea, me saco medio de 45 años, y me sorprendió que hubiera esa redecridad en una casa de la cultura, del conocimiento, del saber, como la universidad, que siempre ha sido donde se ha brotado todos los movimientos y todas las revoluciones, y me encontraba sorprendido. Entonces yo quiero decir a la juventud, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Cómo podemos luchar contra esa juventud que tiene conocimiento, que tiene saber, pero es totalmente de ultraderecha? ¿Qué hacemos? Venga, Miguel Ángel. Y luego ya contestamos. Perdón, que es que me equivoqué y le he dado y en fin, que no quería, perdonadme. Bueno, pues entonces le doy la palabra a la compañera y yo puedo decir, y mi amiga, Beth. Adelante, Beth. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tengo que decir que si escucháis algún ronquido, es que tengo aquí a mi perro durmiendo a mi lado y ronca. Aviso. Lo primero era, yo cuando se aprobó el matrimonio igualitario tenía 11 años, no camino casi 12, y lo recuerdo como, yo vivía en un pueblo de Toledo, y me vino un muchacho, pues a lo mejor tendría 4 o 5 años mayor que yo ya estaba fuera del armario, y me soltó la frase, mejor dicho, de ya estarás contento que se aprueba el matrimonio, marica. Esto me dio me hizo reflexionar, ¿no? Y decir, hostias, hay que, ¿no? Ahí fue cuando empezó mi inquietud, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a acercarme un poco más a la política. Y bueno, también quería dar las gracias a Juan Fernando, que fue ministro de Justicia, porque se lo di también a José Luis Rodríguez Zapatero en su día, y te lo tengo que dar a ti. Gracias, porque gracias a ti y al partido de aquel entonces, yo soy quien quiero ser, y no quien me dictan o me dicen. Con lo cual, que gracias. Y bueno, nada, también he escuchado un poco hablar a gente de los retos del futuro, de tal. Estamos viviendo ahora mismo una época un poco convulsa que sinceramente está tapando las necesidades reales del colectivo al que represento, del colectivo trans. O sea, en el colectivo hay muchísimas necesidades antes que debatir si soy mujer o no, porque no es un tema debatir. Yo soy mujer, quien me quiera ver como mujer bien, quien no me quiera ver como mujer es problema suyo, porque yo soy mujer, me siento mujer y mi sexo es femenino. Le gusta a quien le guste, ¿no? Pero hay cosas mucho más importantes que estoy segura que el Partido Socialista llevará a cabo, ¿no? Pues la modificación de la ley, o una ley trans estatal nueva, o y meterse también en el problema del paro. Hay un 85% de parados en el colectivo trans, cosa que es preocupante, ya que somos un colectivo históricamente marginal, por así decirlo, ¿no? Tampoco, quizá no es marginal, ¿no? Pero bueno, sí que marginado, ¿no?
Y hay cosas en las que hay que enfrentarse y hay que legislar mucho antes que hablar de que si somos mujeres o no, porque eso es un tema pasado. Ese debate creo que ya lo hemos pasado y ahora estamos a cosas más importantes, ¿no? Y además estoy segura que ese debate en mi partido no lo hay, porque además Mónica lo ha dejado muy claro, que legislará y se harán cosas, y tengo la plena tranquilidad y la confianza en que mi Partido Socialista legislará en pro, ¿no?, de ayudar a este colectivo. Y nada más, muchas gracias por el acto, me ha gustado lo que he visto porque he llegado un poquito tarde, pero bueno, me ha gustado mucho y nada, espero que esto se pueda trasladar cuando se pase la era COVID a un acto presencial y nos podamos tocar todos y abrazar todos. Muchísimas gracias, Beth, por todas tus palabras. Yo simplemente al compañero de Canarias que ha hecho la pregunta, yo creo que hay un error de base que es enfocarnos, yo creo mucho en la universidad, cuando yo creo que es tan importante o más hablar mucho de la situación de los institutos y de los colegios. Bueno, Mónica es de la Comunidad de Madrid como yo y ahí se podría contar muchísimas cosas que suceden en muchos colegios concertados / privados en todo lo que tiene que ver con libertades, derechos civiles, cómo se impregna de determinado pensamiento, que eso hace que cuando se llegan a edades de 17, 18 años tengamos casos en la Comunidad de Madrid, que es por lo que yo puedo hablar, de agresiones homófobas, donde el agresor tiene 18, 19, 20 años, no más. Yo creo que tan importante es hablar de la universidad como hablar de lo previo, de cómo se llega a la universidad, de lo que pasa en los colegios y en los institutos. Y si alguien más quiere decir algo para contestar alguna cuestión, ya cerramos. Sí, Juan Fernando. Si puedo, me gustaría simplemente comprimir alguna reacción María, también pues, emotiva. darle. ¿Se me escucha? Sí, claro. Me gustaría comprimir alguna reacción también emotiva a lo que acabo de escuchar. Sí. Por supuesto, diré un comentario sobre lo que apuntaba Ives, pero me gustaría dirigirme primero a Beth. Cuando te he escuchado decir que se trata de lo que tú eres, de ser quien eres, me has recordado un debate que he sostenido a cara de perro en el Parlamento Europeo en más de una ocasión cuando escucho a la ultraderecha polaca en el gobierno decir que la comunidad LGTBI ha apostado por una ideología y por transportar esa ideología incluso a cuerpos donde esa ideología sería extranjera. En otras palabras, un cuerpo extraño. Yo les he contestado a cara de perro. Of course, LGBT is not an ideology. It's not about what you think. It's about who you are. Se trata de lo que eres, no de las ideas que tengas ni de aquello en lo que creas. Se trata de quién eres y de ser aceptado por lo que eres. Y te aseguro que las leyes que pusimos en marcha en ese tiempo de Zapatero, en el que hubo que combatir tanta confrontación y discusión con respecto del cambio social al que queríamos servir, esa fue una idea motora y fue un vector de impulso constante, el atender la igual dignidad y el respeto que merecen todas las personas por lo que son. Desde luego tú. En segundo lugar, por supuesto, eres una mujer. El debate en ningún caso puede ser ignorar la identidad que cuaja, pero el hecho de que tú dijeras que entonces eras muy joven, menor de edad, y ya sabías quién eras, solo me permite apuntar una idea que no apunté antes. Cuando sacamos adelante la ley de identidad registral de género, yo era perfectamente consciente de que introducir el requisito de la mayoría de edad para poder cambiar tu identidad registral de género en el DNI y en el pasaporte con respecto de aquella con la que habías nacido era un requisito excesivo. Porque mucha gente, tú igual a mí, en todo, ya sabías quién eras antes de ser mayor de edad. Lo que sucede es que esa exigencia legal de mayoría de edad hubo que establecerla para combatir lo que entonces fue la principal oposición que teníamos que afrontar, era la pretensión de que estábamos poco menos que banalizando el cambio de identidad registral de género, de modo que cualquiera podría hacerlo casi experimentalmente antes de tener la suficiencia de razón que se presume legalmente a la mayoría de edad. Por eso establecimos ese requisito. ¿Y sabes qué?
el Tribunal Constitucional muy recientemente ha establecido que ese requisito era contrario a la Constitución, que es perfectamente posible saber quién eres, que naciste con el sexo equivocado, y que puedes optar por ajustarlo en tu DNI o en tu pasaporte a partir de una conciencia de quién eres antes de la mayoría de edad. Y yo siempre estuve de acuerdo con eso. Lo que pasa es que entonces el cambio que pudimos producir fue el cambio que exigió la exigencia de mayoría de edad, para conseguir sacarla adelante en un momento que ya, como puedes recordar, ya teníamos unas cuantas cicatrices en la espalda con respecto de las batallas que habíamos tenido que librar para sacar adelante la enormidad de leyes que sacamos en aquel primer mandato de Zapatero, en la que el Ministerio de Justicia fue la gran factoría legislativa. Pero todo mi homenaje a tu coraje y a tu determinación. Por supuesto que eres una mujer y tienes derecho a ser tratada como tal a todos los efectos legales. A todos los efectos legales. No los voy a detallar, pero a todos los efectos legales. Y un comentario con respecto de lo que sugería Ives, que por supuesto que en el estrato más joven de la sociedad ya se percibe una presencia inquietante de un pensamiento reaccionario que debe ser combatido. Solo quiero decir lo siguiente, no hay que subestimarlo, no hay que plantarle cara. Créeme que esa ideología de extrema derecha reaccionaria que se manifiesta en términos xenófobos, en términos racistas, en términos machistas, allí donde puede, esa ideología solo necesita que los demás nos callemos para que se envalentone, para que nos intimide y para que crea que es dueña del campo en el que jugamos todos. No se lo podemos consentir. Tenemos que plantarles cara donde quiera que levanten la voz. En las aulas, en primaria, en secundaria, en la básica y en el bachillerato. Y por supuesto en la universidad. Hay que plantarles cara donde quiera que se manifiesten. Porque basta que crean que nadie les planta cara para que se vayan envalentonando y vayan creyendo que nos tienen a todos aterrorizados con su nuevo lenguaje del odio. Y lo que puedo aportar es que desde el Parlamento Europeo nos tomamos muy en serio la legislación penal contra el delito de odio. Presido la Comisión de Libertades, Justicia e Interiores, ha sido mi obsesión en mis mandatos como presidente de esa comisión, y hemos conseguido una directiva que criminaliza a nivel europeo los delitos de odio y la retórica del odio que incita a la violencia, basada en la discriminación, basada en el odio. Y ese odio está muy fuerte en las redes sociales. Nos tiene que preocupar esa transmisión del odio que captura mentes escasamente autoexigentes, formateadas solo para asimilar e incorporar mensajes que se acomodan a los propios prejuicios, que no son examinados ni en su validez, ni mucho menos en su veracidad, sino que simplemente se acomodan a los propios prejuicios. Las redes son un basurero, un vertedero de mensajes de odio discriminatorios contra todo lo que se mueve, contra los judíos, contra los musulmanes, contra las personas de diferentes razas y, por supuesto, contra la comunidad LGTBI en todas sus variantes. Por supuesto que sí, pero tenemos que plantarles cara también ahí. Y tenemos que actuar a nivel europeo de forma implacable. Y termino diciendo que un elemento fundamental, tú aludías a la universidad como un foro de cultura, un espacio de comunidad de debate y de inteligencia, que ha sido una constante del proyecto socialista el valor de la educación en valores. Tenemos que ser radicales en esto. Educación laica, educación pública, educación en valores. Radicales en esto. Educación, educación, educación. Ese fue el lema socialista desde siempre. Hay una frase, una vez más, de uno de los grandes de la historia del Partido Socialista Obrero Español, se llamó Fernando de los Ríos y fue ministro de Justicia en la Segunda República, que me gusta citar cuando viene a cuento. En España, la verdadera revolución pendiente, y se lo dijo a los fascistas de Falange que hablaban de la revolución pendiente, la verdadera revolución pendiente es la del respeto. La del respeto a la igual dignidad de todas las personas. Y eso hay que plantárselo en la cara a cualquier facha que se menee a nuestro alrededor, sea en las aulas de educación primaria, educación secundaria o en la universidad. Gracias a todas y todos. Sí, muchísimas gracias, Juan Fernando. Le voy a dar la palabra a José María, que la había pedido antes, luego a Carlos y finalmente a... Sí, perdona, Mónica, ¿querías decir algo? Mónica, ¿querías decir algo? Disculpa. Primero y luego ya cerramos. Vale, pues le voy a dar los tres y que hablen seguidos. José María, Carlos y Susana Ros, y luego ya contesta Mónica y ya cerramos, si os parece, ¿vale? Muy bien. Así que José María, luego Carlos y luego Susana Ros.
Vale, muy breve. Yo, básicamente, ahora lo que quiero es compartir la profunda emoción que acabo de sentir escuchando a Juan Fernando. Absoluta emoción, de verdad. O sea, ese es el socialismo, esa es la izquierda que a mí me revuelve y que revuelve a la ciudadanía. Esa valentía que tanto se ha recordado estos días, que llamó, que refirió Cerolo como necesaria para la izquierda para conseguir conquistas sociales, esa es la que está en las palabras de Juan Fernando. Esa es. Muchas gracias, de verdad, por lo que hiciste y por lo que sigues haciendo y lo que hacéis, Mónica, en el Parlamento Europeo por representando al Partido Socialista. Es imprescindible que escuchemos a la ciudadanía y sepamos que la ciudadanía no entiende que a Beth no se la reconozca como mujer. Beth, hay una cuestión que quizá eres más joven que yo, me vas a permitir que te diga, y yo no sé si en esto los compañeros que legislan estarán de acuerdo conmigo o no. Llevo muchos años en activismo, muy poquito en política, pero sobre todo en activismo, en el que, por cierto, he compartido mucho tiempo con Alfredo y quiero saludarle. Siempre he defendido que las leyes tienen que dejar negro sobre blanco los derechos reconocidos, porque si no explicitan el reconocimiento de los derechos, siempre habrá un legislador conservador que los robe. Necesitamos que la legislación española reconozca los derechos humanos de las personas transexuales, que las mujeres trans sois mujeres y que los hombres trans son hombres, es una obviedad, pero se está cuestionando ahora. Y no hace falta que digamos por quién. No solo lo cuestiona Hazte Oír y no solo lo cuestiona Vox. Seamos claros, tenemos que dejarlo escrito. Esta tiene que ser la legislatura de los derechos humanos trans, compañeros y compañeras. Gracias. Carlos. Sí, hola. Yo quería preguntar a los miembros o al miembro de la FLGTB que hay aquí sobre el hashtag que se ha hecho tendencia que dice FLGTB no es mi nombre, sobre la gestación subrogada o sobre los vientres de alquiler. ¿Va a posicionarse la FLGTB en contra o a favor de los vientres de alquiler? ¿Te contesto ya? Vale. Sí. Espera, pues bueno, Susana quiere... Sí, yo quería decir algo, simplemente tres cositas. La primera, recoger lo que ha dicho el compañero Juan Fernando, de que la educación es el arma más potente. Hay que educar desde la cuna. Y ahora también tenemos la oportunidad de que en el Congreso de los Diputados y Diputadas estamos legislando la nueva ley de educación, que efectivamente recoge, ¿no?, una educación en valores, ¿no?, y una educación en igualdad, una coeducación, ¿vale? Eso lo primero y que es muy importante, Y quiero acabar con dos anécdotas de felicidad, ¿no?, de estos 15 años de matrimonio igualitario. La primera es que durante esta conferencia me ha acompañado mi hijo, que tiene 21 años, lo va a cumplir ahora, y me acuerdo perfectamente el día que vino a casa y me dijo, ha dicho Marta en clase que ahora los hombres se pueden casar, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Yo digo, sí, ¿y qué habéis hablado? Y me dice, nada, el profesor nos ha explicado que eso es normal y que lo importante es quererse y amarse. Me acuerdo perfectamente, y estoy hablando que mi hijo tiene 21 años, sí, esto hace 6 años, ¿no? 6 años, esa. Y dos, y quiero acabar con esto, la suerte y la fortuna como concejala que he tenido de poder oficiar matrimonios, ¿no?, igualitarios, y siempre utilizaba un párrafo que tenía y era de que podíamos hacer estas ceremonias, que podíamos realizar este matrimonio gracias a un gobierno valiente y a un presidente como José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no?, que nos devolvió dignidad y derechos y libertades. Esto yo, el Partido Socialista y José Luis Rodríguez Zapatero, siempre lo decía en todos los matrimonios que he oficiado. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Susana. Pues... Loren. Sí, muy rápido. Empiezo suscribiendo las palabras de José María en relación a lo que ha comentado Juan Fernando, totalmente de acuerdo.
FELGTB y gestación subrogada. Son decisiones congresuales. Los congresos de federación son cada 3 años. Hasta ahora, las 53 entidades que conforman la FELGTB no han llegado a ningún consenso. Yo te adelanto, Carlos, que el siguiente congreso de federación, nuestra organización tendrá posición. Como organización, a nivel individual, son públicas las opiniones desde nuestra presidenta hasta la mía. Son públicas las opiniones que tenemos al respecto a título individual. Y como organización, pues la tendremos que tomar, en este caso, donde nos corresponde, que es en nuestro congreso, a principios de, que va a ser a principios de primavera, supongo que en marzo, abril. No te puedo decir más que eso. O sea, la posición de la federación es que no está posicionada porque las 53 entidades que la conforman, pues hay unas que están posicionadas, otras que no, otras han considerado que deberíamos hacerlo, otras que no, y no se ha llegado a ese consenso. Pero insisto, tendrá posicionamiento la federación sobre este tema. Perfecto, Lore. Vale, pues le vamos a dar la palabra para que cierre un poco el acto, lo quieras, para cerrar. Gracias, Luis. Gracias a todas las entidades. Creo que fue un acto bastante dinámico y, bueno, gracias fundamentalmente a la compañera de Igualdad, a Susana Ross, por justamente estar aquí y apostar por esto, ¿no? Apostar porque el movimiento feminista con el movimiento LGTBI somos imprescindibles para llevar adelante los retos que hemos hablado. Fundamentalmente transmitir un mensaje que el partido tiene la mano tendida a todos los colectivos, un mensaje a las LGTB, a Fundación Triángulo, que es importante que nos sentemos a hablar, que nos sentemos a diseñar el futuro. Está claro que no todo está consenso, lo acaba de decir Loren, no todos los temas están cerrados en la sociedad porque es una sociedad dinámica y por lo tanto las organizaciones también son dinámicas y se van adaptando justamente a los acuerdos que la propia sociedad va alcanzando. Por lo tanto, un mensaje de mano tendida, de encontrarnos, de llegar a acuerdos y de poder plasmar en leyes, como bien nos ha relatado Juan Fernando, que fue posible en el pasado y que estoy seguro que será presente en esta legislatura de las oportunidades, como bien lo expresa nuestro presidente Pedro Sánchez. Muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar, espero que físicamente, en la próxima. Muchas gracias, Isabel, por organizar esto y a todos los activistas del partido y a todos de los diferentes territorios. Veo aquí muchas de las caras con que dan la cara en sus territorios con las organizaciones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas desde gracias, Murcia. Mónica. Muchas gracias desde Murcia por Hasta todo. luego. Muchas gracias, compañeros Hasta y luego. compañeras. Adiós. Luego, adiós. Adiós. Gracias por todo. Un beso a todos. Adiós. Bueno, al final he llegado tarde. Adiós. Adiós.